Esta es la realidad ineludible y es que hay gente con menos experiencia que tú cobrando el doble. Y no es que sean mejores, es que están, eso sí, mejor posicionados. Y posicionarte no va tanto de tener una bio mona, un feed bonito, porque esto no es posicionamiento, al final esto es estéticas, decoraciones muy de 2020-21, pero ya, ahora mismo 2026, lo que está funcionando es otra cosa que no es más que la claridad. Posicionarte es que cuando alguien te ve, no piense a ver si la contrato, sino que piense, es ella, sin dudar y sin pedir 3 presupuestos más. Porque la verdad es que sí, hay gente muy adicta a hacer shopping de mentorías, lo cual, dicho sea de paso, no tiene ningún sentido. Te diré más, cuando me dicen estoy valorando otras opciones, con 90% de probabilidades sé que esta persona no se va a convertir en cliente, porque justamente yo lo que busco es que sean personas que lleguen a mí convencidas, que no estén valorando otras opciones, porque ¿qué es lo que pasa? No es que esté necesariamente mal, valorar otras opciones, pero sí que un poco lo que te está diciendo con esto es que ni aún reconoce del todo todo el valor que tú le puedes aportar y posiblemente es alguien que quiere un poco ver quién me aporta más por menos dinero y esto no te interesa. No te interesan clientes de este tipo, me refiero, sino personas que lo tienen claro, que tienen claro que es contigo y que van a ir a por todas y que han visto tu método, tu forma de pensar, de funcionar y que tienen claro que es contigo, aún sin saber el precio. Pues bien, hoy en este vídeo te cuento las 3 cosas que te ayudarán a hacer que esto pase. Y ya te aviso, porque sé cómo va esto. Esto no va de tener más seguidores, no te voy a hablar de esto. Precisamente te diría que va mucho más de que aquella gente que ya te sigue incluso de hace tiempo, de hace meses o años, de repente te empiece a mirar distinto, te empiece a considerar una opción que compraría de verdad, porque la mayoría de gente a la que seguimos simplemente lo que pensamos en el día a día es ostras, qué bonito contenido o qué bien se ha explicado, cuánta información me aporta. Pero si tú no te estás sabiendo posicionar enfrente de los ojos de esta persona de la forma, digamos, correcta y que sea pues más estratega, más vendible, algunos sí, algunos de forma casi milagrosa quizás decidan comprarte por ver todo ese contenido educativo tan genial que les compartes gratuitamente, pero la mayoría, y esto sé que va a sonar un poco duro, pero ¿sabes qué es lo que estás haciendo con la mayoría? Los estás preparando para que los compre tu competencia. Esa es la realidad. Así que aquí te voy a enseñar un poco cómo evitar esto y cómo hacer que estas personas finalmente se decidan por ti. Y es que siempre digo que visible y vendible no son lo mismo. Pues bien, hoy te lo demuestro. Pilar número 1, y sé que no te va a gustar. No te va a gustar, ya te lo avanzo. Pero de verdad que esto es importante y ahora pues te daré diferentes ejemplos de cómo hacerlo. Pero el caso es que pilar número 1, tienes que cerrar, aunque sea un poco, el foco. ¿Qué significa esto? No podemos hablar, es que es algo que se dice mucho, que ya parece lo típico de no le puedes hablar a todo el mundo, pero es que es real. Es real, ¿por qué? Porque si tú dices yo voy a todos, pero luego aparece alguien que va a uno de tus clientes en concreto, imagínate que a ti te llegan tanto, por ejemplo, ¿no? Eres alguien que vende servicios y te llega tanto nutricionistas como psicólogos como médicos, es mi caso, por ejemplo también, pero ahora te contaré el matiz. Y tú dices, yo soy, por ejemplo, coach para cualquiera de estas personas o soy consultor de marketing para cualquiera de estas personas y no tienes ningún tipo ni de avatar concreto al que te diriges ni tampoco ningún tipo de especialización. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aparezca un coach o un consultor de marketing que diga yo voy a nutricionistas, yo voy a médicos, se llevará a todos esos clientes, pero ¿por qué? Por pura identificación, por entender que esta persona se está dirigiendo a mí concretamente y quizás no es más bueno que tú, pero si yo soy médico y siento que tú le hablas a médicos, pues es más fácil que yo diga, pues entonces tengo que ir con esta persona, no hay otras opciones. ¿Se entiende esto? Porque esto además es mucho menos típico que pase, justamente porque a la gente le da mucho miedo esto de cerrarse, que no es cerrarte oportunidades, pero yo sé que se percibe de esta forma, ¿no? Y es una de las cosas que a la gente y a mis clientes y clientas también sé que más les cuesta un poco por ese, bueno, un poco ese temor de decir, a ver si de repente no me van a llegar clientes, y te prometo que es justo al revés. Y ahora a lo que iba, con el ejemplo que te he dicho que te pondría pues en mi caso mismo, la época en la que yo hablé más en concreto de LinkedIn y siempre a LinkedIn, poner mi prueba de cómo me estaba yendo focalizándome en LinkedIn, de cómo les estaba yendo los clientes que se focalizaban también en esta red, fue la época que sin duda crecí más, justamente porque en este caso yo seguía sin ir a un avatar y ahora mismo igual,
Pero sin embargo, al tener esta parte de especialización de LinkedIn, la gente ya te puede ennichar en algo concreto, porque para nosotros, para cada uno de nosotros, es como muy importante poder encajar o digamos categorizar a las personas dentro de, pues sí, un cajoncito concreto y decir, vale, este hace esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces, siempre lo de abrir, siempre estás a tiempo de abrirlo, ¿vale? Por ejemplo, el día de hoy ya no me presento tanto como especialista experta en LinkedIn, ¿vale? Pero porque ahora ya tengo un poco esa bola de nieve creada con el posicionamiento y he podido volver a abrir un poco más como hacía los primeros años. Pero sí que si aún lo que a ti te está costando es vender, si aún no acabas de tener esa atracción con tu marca, con tu negocio, que a lo mejor dices, voy teniendo clientes, pero no acabo de arrancar, no acabo de tener ese momentum que al final cualquier emprendedor busca, ¿no? De que tu marca, pues eso, ya va más rodada, es que te está faltando justamente eso, ennicharte un poquito, sea o bien en un avatar o bien en una especialización. Y es que de nuevo te puedo poner 1000 ejemplos, no es lo mismo que tú digas consultora de marketing, como que nadie se queda con eso, a que tú digas consultora de marketing para clínicas estéticas o para médicos estéticos, pues ostras, ahí ya sí, ¿no? Que es como, vale, esta persona es el especialista en esto y cuando conozca a alguien de este sector te voy a recomendar a ti. Ahí no pasas desapercibido, sino todo lo contrario. E insisto y lo haré siempre en que el posicionamiento no te tiene que dar miedo, renunciar no te tiene que dar miedo, porque es cierto, cuando elegimos, cuando decimos algo que sí, estamos diciendo que no a todo el resto, pero es que esta justamente es la idea, porque cuanto más cierres, más autoridad vas a tener en eso en lo que te vas a especializar. Y si no, aunque sea, pruébalo durante unos meses y tú mismo, tú misma te darás cuenta. Porque mientras no estás tomando esta decisión, porque esto al final es un tema de pura decisión, no es otra cosa, mientras no la tomas, en realidad es como que tu contenido está pasando medio desapercibido, porque no va dirigido como a nadie en concreto, a ninguna problemática concreta, ¿no? Porque claro, fíjate, es que es muy difícil definirla si no sabes a quién le estás solucionando la vida. Si cuando vas a decir en voz alta, ayudo a tal persona a conseguir tal cosa o a lo que sea que le ayudes, si esto, al intentar decir esta frase, te provoca dudas, tu primer trabajo lo tienes ahí, no lo tienes en otra cosa. Porque yo veo muchas personas que esto no lo tienen claro y sin embargo creen que el problema está en, necesito publicar más contenido, necesito estar en más canales y empiezan a abrir como un montón de ventanitas y de abanicos distintos y aún es peor, porque te cargas de trabajo sin tener la base bien sólida. Y ahora vamos con el pilar número 2, y aquí es tu punto de vista. Porque vale, el foco hace que te encuentren, pero ojo, porque que te encuentren no significa que automáticamente te elijan. Son cosas distintas. Para que te elijan aplica, pues lo que te digo, tu punto de vista. Y ojo, porque aquí no estoy hablando ahora mismo de tu personalidad, de tu estilo, ni siquiera de tu historia. Aquí hablo de tu criterio, cosa que por cierto va escaseando cada vez más, porque cuanta más sí hay, menos criterio humano parece que encontramos, ¿no? Te prometo que ser una persona que tiene un criterio sobre las cosas, sobre todo sobre las cosas de su sector, y que lo muestra, que lo comparte abiertamente, a unas sabiendas de que no todo el mundo estará de acuerdo, es lo que más te va a ayudar a posicionarte a nivel de contenido, a nivel de tu comunicación de marca. Por ejemplo, en mi sector hay esa obsesión por los seguidores, por el alcance, cuando, primera, que no es del todo real, porque tú puedes tener, ya lo sabemos, ¿no?, muchos seguidores y sin embargo no generar apenas negocio, y en cambio gente con pocos seguidores generando mucho más negocio. Pero sin embargo sí que hay estas personas que defienden que llegar a mucha gente hace que entre estas personas pueda estar tu cliente. Vale, puede ser un punto de vista, pero sin embargo mi punto de vista en esto es completamente al contrario, y es que lo que yo veo es que es mucho mejor ya de entrada filtrar, ¿no?, usar esa comunicación, ese contenido, no como red en la que entra todo el mundo, no como red de alcance, sino al revés, como filtro. Yo veo el contenido como un filtro, la publicidad como un filtro. Mismamente la primera frase que yo pueda usar, sea en un correo, en un post, en una publicidad, ese hook, ¿no?, ese gancho, es lo que está haciendo que yo atraiga a todo el mundo, a cualquiera, o bien esté filtrando. O sea que fíjate qué importante decidir bien cada una de las frases, como quien dice, que vas a compartir, porque esto marca la diferencia entre, sí, a lo mejor potencialmente poder llenarte de gente, pero luego de estos, ¿cuántos se van a convertir a compradores? En cambio, de la otra forma, sé que es engañoso porque tú dices,
he publicado un post que está muy chulo, pero me ha empezado a seguir muy poca gente o casi nadie se ha apuntado a mi newsletter. Bueno, pero ojo, a lo mejor estas 3 personas que sí lo han hecho te están diciendo que tienen mucho interés en esto concreto y ya los tienes mucho más cercanos a la venta que no uno que te empieza a seguir por una historia random y viral en la que cualquiera se puede identificar. ¿Se entiende esto? Cualquier duda, pónmelo en comentarios y puedo ampliar sobre el tema. Y ojo, porque tu punto de vista no es una frase que pueda quedar bien, que pueda quedar chula, cool en tu bio. Es una postura que tú defiendes, pase lo que pase. Y de hecho muchas veces es aquello justo con lo que la gente te va a recordar y te va a recomendar también. Por ejemplo, en mi caso, hace pocas semanas, La Vanguardia me publicó un artículo en el cual yo defendía el tema ese de la trampa de la visibilidad. Y entonces, justamente en ese artículo, hablaba de esto, de que no es lo mismo que te vean a ser rentable como emprendedores y empresarios. Y entonces esto hizo que 2 personas que lo leyeron me contactaran durante la misma semana en la que salió el artículo, con lo cual es algo que como va a seguir ahí, puede ser, ¿no?, que me vayan llegando más personas, pero esa misma semana me contactaron ya 2 con los que de hecho me reuní porque es como que lo vieron y conectaron rapidísimo con ese mensaje, fíjate, con el mensaje, con la postura concreta que yo estaba defendiendo ahí en ese artículo. Y por último, en el pilar número 3, lo que te sugiero es que demuestres este criterio. Porque hablar de él está muy bien, pero que lo pongas de verdad en práctica. Y aquí te voy a llevar un poco la contraria de lo que probablemente habrás oído muchas veces, que es eso de publica, muestra testimonios, muestra pantallazos de clientes contentos. Y sí, esto está genial, yo lo hago también. Pero una cosa con la que darías un pasito más y que muy poca gente lo hace, de hecho, porque además una cosa, si te fijas, un pantallazo de gracias, eres la mejor, tampoco le aporta nada a quien lo está viendo. Pero en cambio, eso que te digo que prácticamente nunca lo vemos y que quien lo hace sí que destaca muchísimo, es eso de que podamos ver en directo, por así decirlo, tu cabeza funcionando. Que muestres, por ejemplo, alguna parte de una mentoría contigo o un testimonio de un cliente, pero en el que comenta algo concreto que por ejemplo habéis hecho o en el que tú haces referencia a un cambio explícitamente que hicisteis de mira, yo detecté esto, pero en cambio hicimos esta otra estrategia o táctica o lo que sea, porque yo veía que el error estaba ahí, por ejemplo. Ahí es verdad que ya lo estás abriendo mucho y yo me puedo sentir parte de esto. Yo prácticamente puedo ver cómo sería tener una sesión contigo, ¿no? O aunque sea, pues eso, decir yo detecté este error y cambiamos esto. Y gracias a esto se consiguió X resultado. O sea que si te fijas, no es tanto lo que viene del resultado como tal, sino que la gente pueda ver y entender tu razonamiento para llegar hasta ese resultado. Por eso en mis contenidos suelo insistir mucho en el porqué de las cosas, profundizar en eso, porque que yo te suelte una frase, si te digo eso de no, la visibilidad no vende, pero si simplemente me dices esto, aparte de que es algo que puede decir muchísima gente, tampoco estás entendiendo por qué yo defiendo esto. Entonces tampoco tú no sabes si es que yo se lo he copiado a alguien, si lo digo por decir y en realidad no lo entiendo, pero si yo te voy dando siempre los porqués, hacer como ese contenido más profundo, aunque al final se alargue más o lo que sea, da igual, pero te aseguro que la gente lo valorará muchísimo y entenderá que se puede confiar en ti porque tienes ese criterio que estás demostrando. Es decir, no pides que te crean, enseña cómo piensas. Eso sí que no se puede copiar. Y esto engancha con todo lo demás, porque el posicionamiento no termina cuando te ven como autoridad, termina cuando esa autoridad hace que contratarte sea la conclusión obvia, evidente. Así que como puedes ver, el posicionamiento sin duda no se monta en una tarde, sino que funciona pieza a pieza y se tiene que sostener durante el suficiente tiempo para que cale y de tiempo a que llegue a la vista y a la mente de tu potencial cliente. Pero siempre recuerda que importa más la dirección que la velocidad. Y aquí te añado, ojo, porque posicionar tu marca no es solo publicar en redes, ni mucho menos. Si por ejemplo yo aparezco en podcast, en medios, esto me está posicionando también. Así que no olvides que no todo termina en redes, nada más allá de la realidad. Igual que ese email marketing que siempre defiendo, ahí también te estás posicionando y además para personas que ya han decidido formar parte de tu base de datos y son personas que están mucho más cercanas a la venta, no lo olvides. Porque es tan importante elegir cómo posicionarte como dónde hacerlo. Si viendo este vídeo te estás dando cuenta de que tu problema es que no tienes aún el foco claro, en la descripción te regalo algo y es que te dejaré el link a El Núcleo Nítido, que es una guía corta para definir exactamente a quién le hablas y por qué tú. Es gratis, te llega al correo y es el primer paso antes de tocar nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente. Por supuesto, suscríbete. Chao.